Estequiometría, en donde definimos lo que era o lo que significa el mol, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda de lo que era el mol? ¿Alguien podría definirlo con sus palabras? ¿Qué era el mol? ¿Nadie se acuerda? Ya. El mol, chiquillos, es la unidad de medida que se usa en química, ¿ya? Y corresponde a un valor, equivale a un valor llamado número de Avogadro, ¿ya? Que es este que aparece aquí en la presentación, 6.022 por 10 elevado a 23 partículas, átomos, moléculas, lo que usted tenga. Dicho que tenía estricta relevancia o, ¿cómo se dice? Uno lo puede evaluar de acuerdo a los datos que aparecen en su tabla periódica, ¿ya? Que corresponde al peso atómico que cada elemento tiene en su tabla, ¿ya? Entonces, una de las equivalencias o uno de los procesos con los que ustedes tienen que trabajar, ya en estequiometría, ahora en primero, en segundo, en tercero medio, en cuarto medio, y cuando estén en la universidad, ya van a trabajar con estequiometría en químicas, por eso es súper importante que lo comprendan, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve el mol? Para unir, como nos dice Mafalda acá, para unir los dos mundos, el mundo micro y el mundo macro, ¿ya? El mundo que no podemos ver a simple vista, que necesitamos un microscopio para poder visualizar, y el mundo, ¿cierto?, que nosotros podemos medir, ¿ya? Por ejemplo, la masa de los átomos, o de los compuestos, o de las moléculas, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos estas tres columnas, fíjense bien, aquí en el centro, dice un mol de cada elemento que aparece aquí, carbono, azufre, mercurio, cobre y hierro. ¿Ya? Un mol de cada uno. Y aparece que son las equivalencias, ¿ya? Por ejemplo, un mol de carbono equivale a 12,0 gramos de carbono y además equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono, ¿ya? Son equivalentes estos valores. El número de Avogadro es igual, de carbono es igual a un mol de carbono y además a 12,01 gramos de carbono. Pregunta, ¿de dónde saqué esos 12,01 gramos de carbono? ¿De dónde lo saqué, chiquillo? Este es el peso atómico, chiquillos, del carbono. O sea, esto aparece en la tabla, ¿ya? Y es lo que pesa, ¿cierto? Un átomo de carbono, es de la tabla. Bien. ¿Ya? Lo mismo para el azufre, ¿ya? Un mol de azufre contiene, o sea, si yo lo puedo ver en el microscopio, chiquillos, contiene 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de azufre, ¿ya? Pero, ¿cómo lo puedo ver a simple vista o en el laboratorio, en mi casa, ¿ya? O en las rocas, como está el azufre, ¿cierto? Lo puedo medir sabiendo que, o se sabe, ya está tabulado, que un mol de azufre también pesa, ¿cierto?, 32,06 gramos de azufre. Y así sucesivamente. Para el mercurio, 200,59 gramos de mercurio, un mol, ¿ya? Un mol de cobre, 64,54 gramos de cobre, ¿ya? Y también aquí lo que no varía, ¿cierto?, es el valor del número de Avogadro, que para un mol siempre es igual, y lo que varía, ¿cierto?, son los gramos, porque para cada átomo es distinto, ¿ya? Para cada elemento, ¿cierto?, que está en la tabla es distinto el peso atómico, ¿ya? ¿Cuál es la razón de evaluar estas equivalencias o estudiarlas? Poder hacer cálculos, ¿ya? Poder ver o discriminar, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo modifico acá los moles? O cuando yo modifico los gramos, o cuando modifico los átomos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en vez de un mol tengo 2 mol de carbono? Y aquí quiero que me contestes para ver si están entendiendo.
¿ya? Si tengo 2 moles de carbono, ¿cuántos átomos de carbono tengo? ¿Qué pasó, Tomás? Hola, profesora. ¿Hola? Quería decirle que soy nuevo en el colegio y en el otro colegio no tenía ni una nota. Entonces quería saber cómo lo va a hacer para si me va a enviar guía o algo, porque llegué Ya. recién ayer. Oh, ya, esa es una pregunta bastante personal. Ya te pediría que, finalizando la clase, me envíe un correo. Yo te voy a escribir el correo en el chat y me expliques todo para que yo te pueda dar una respuesta, ¿ya? Ok. Profe, se lo voy a mandar yo a Tomás. El correo tuyo, ¿cierto? Donde te llega el link. Sí, Ya, no sí, te preocupes, tú sigue con la clase. ok, ya. Ya. Ya, Tomás, Gracias. ahí vamos a resolver el tema. Ya, profesora, gracias. Eh, entonces, 2 mol de carbono, ¿a cuántos átomos corresponde, chiquillos? Pregunta de prueba. A 12, ¿cierto? ¿Por qué lo sacó Romina? ¿Cómo hizo eso? Porque, ¿cierto? Ahora ya no tengo 1 mol, sino que tengo 2 moles. Entonces esos 2 moles los multiplico por la cantidad de átomos. Y eso me da, perfecto, me da aproximadamente 12,0 y tanto, ¿cierto? Por 10 elevado a 23. Tiene que estar ese valor o ese número completo, ¿ya? Completo, completo. Porque todo es un número, ¿ya? Que es distinto de decir 12,0. 12,0 y este número entero no es lo mismo, ¿ya? Entonces por eso tienen que escribirlo completo, lo que les da la calculadora. Recuerden que para la clase química, para cualquier cálculo, tienen que usar calculadora y su tabla, ¿ya? De igual manera, si entonces ahora tengo 12,0 y tanto por 10 elevado a 23 átomos de carbonos, cuando tengo 2 moles, ¿cuántos gramos de carbonos tengo? Ahí va. Eso, ¿cierto? 2 por 12,01 te da 24,02. Ahí está, ¿cierto? 24,02 gramos de carbono. ¿Se entiende, chicos? Entonces, esto es lo que yo sé, lo que me da la tabla, lo que comprendí en este curso, ¿ya? Esto es lo que yo sé, ¿ya? Pero en los ejercicios o en la estequiometría, ¿cierto? Que uno realiza, ¿ya? Les van variando estos datos. Les varía la cantidad de gramos y con esa cantidad de gramos yo encuentro los moles y encuentro los átomos. O le varían los átomos, ¿cierto? Y con los átomos yo busco los moles, ¿cierto? Y busco los gramos, ¿ya? Sabiendo lo inicial. Lo inicial siempre es esto, ¿ya? Lo que nos da la tabla. 1 mol siempre equivale a eso, no hay por dónde perderse, siempre 1 mol equivale a eso. Y en este caso de mercurio equivale a tantos gramos, ¿ya? Si yo cambio el apellido, entonces me cambia solo los gramos. ¿Se entiende, chicos? Hagamos otro ejercicio, miren. Vamos a borrar aquí. Chicos, como somos poquitos, pueden desbloquear su micrófono y responderme yo, ¿ya? O hacerme la consulta que usted tenga. Por ejemplo, veamos el cobre. Veamos el cobre. Yo les digo, tengo medio mol, ¿ya? Tengo medio mol de cobre, ¿ya? Por lo tanto, ¿a cuántos gramos equivaldrá medio mol de cobre? ¿A cuántos gramos equivaldrá medio mol de cobre, chicos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué operación matemática me puede ayudar a encontrar mi valor? Dividirlo en dos. Eso, ¿cierto? Como estamos bajando del 1, entonces lo dividimos, ¿cierto? 64,54 dividido en 2 me da 32,5.
27. Es decir, ahora tengo, con medio mol, tengo que tener la mitad de gramos, ¿cierto? La mitad en gramos. ¿Y qué pasó con la cantidad de átomos? También tengo que tener la mitad. La mitad de cantidad de partículas, ¿ya? O de átomos en este caso, que serían 3,01 por 10 elevado a 23. Entonces, si yo les cambio y les digo medio mol, entonces ustedes dividen. Dividen por la cantidad inicial que se tiene cuando hay un mol y la cantidad de átomos que hay cuando hay un mol. ¿Se entiende? Tienen que multiplicar o dividir. Por ahí, por ejemplo, les pueden decir 3/4 de mol, 8 moles, 2, 3, 4, ¿cierto? Y ahí ustedes van descubriendo cómo, cómo encontrar su valor. ¿Dudas con esta parte, chiquillos? ¿O con el mol, algo que les haya quedado en el tintero de las clases anteriores? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Miren, siempre tienen que recordar siempre pasar por el mol. Es decir, siempre para poder calcular los gramos de un elemento o de un compuesto y los átomos de ese mismo compuesto o elemento, tienen que ver a cuántos moles equivale para poder hacer las equivalencias. Por eso es que siempre dice aquí, recuerde siempre pasar por el mol, ¿ya? Para poder descubrir, en el fondo, cuántos moles tengo y poder saber bien exactamente, ¿cierto?, cuántos átomos voy a tener y cuál es la masa que debiera tener, ¿ya? Siempre pasar por el mol. O siempre discriminar primero cuántos moles tengo, luego veo cuántos gramos tengo y a cuántas partículas equivale, ¿ya? Y aquí, chiquillos, una imagen, ¿cierto?, que muestra el mol de varios elementos comunes, ¿ya? El carbono, que es el polvo negro, ¿cierto?, de carbón. El azufre, que es el polvo amarillo. El hierro, ¿ya?, que es la constitución de estos clavos. Y alambres de cobre y de mercurio, ¿ya? Este es el alambre de cobre y aquí está el mercurio, ¿ya? El mercurio es líquido, a pesar de que es un metal, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos están mostrando acá? ¿O qué es lo que queremos, ¿cierto?, vislumbrar aquí? Es que aquí hay un mol de todo. Hay un mol de esto, hay un mol de esto, un mol de esto, un mol de esto, un mol de esto. A primera vista, ¿ya?, así mirándolo, digo, chuta, un mol para un elemento, un compuesto, un átomo, ¿cierto?, es bastante distinto a otro mol, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el mol del azufre es muy distinto al mol del hierro, ¿verdad, chiquillos? Son distintos, pero equivalen a un mol, ¿ya? Este equivale a un mol y esto equivale a un mol, aunque está en distintos estados físicos y además, si yo esto lo puedo ir a medir o a pesar, ¿cierto?, una balanza digital, ¿cierto?, me doy cuenta que pesan distinto. A pesar de que cada uno de los 5 componentes que hay aquí, sustancias que hay aquí, perdón, es un mol. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Un mol de cada cosa, pero cada mol tiene características distintas y además los gramos son distintos. ¿Dudas? ¿Dudas, chiquillos, con esto? ¿Nada? ¿Allí alguien habló? Les digo que hablen a viva voz, chiquillos. No. Oh, ¿estás enojado, Luis? ¿Estás enojado? Ya, sigamos entonces. Para continuar con esto, hay un alcance que debo hacer.
un alcance respecto a dos conceptos que ustedes usan, que yo uso, ¿cierto? Para aclararlo bien de qué se trata, ¿ya? El concepto de masa molecular y masa molar, ¿ya? Dice acá, la masa molecular, ¿ya? La masa molecular que está aquí arriba es la suma de las masas atómicas de los elementos o de los átomos que componen la molécula, ¿ya? Y esta masa molecular tiene la unidad de medida UMA, ¿ya? La UMA, ¿cierto? Es una unidad de medida que aparece en su tabla periódica, ¿ya? ¿Cómo yo calculo la masa molecular? Por ejemplo, acá vamos a calcular la masa molecular del agua. El agua ya sabemos que es H2O, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué debemos saber de aquí? Debemos saber el peso atómico del hidrógeno y del oxígeno, es decir, lo que masa el oxígeno y lo que masa solito el hidrógeno, ¿ya? ¿Dónde encontramos eso? En la tabla periódica, se llama masa atómica o peso atómico, ¿ya? Entonces, luego de vislumbrar eso, yo tengo que ver cuántos átomos tengo, ¿ya? En la molécula. Y aquí me doy cuenta que tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. Por lo tanto, lo que hago es multiplicar el peso atómico, la masa atómica de un hidrógeno por 2, porque tengo 2, más la masa atómica del oxígeno por 1, porque acá hay 1. ¿Ya? Y eso, todo si lo sumo, me da la masa molecular. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicieron? 2 por la masa atómica del hidrógeno más la masa atómica del oxígeno. Y eso corresponde a esta operación matemática que nos da 18 UMA. ¿Ya? Y esto está correcto. Esto es lo que corresponde al cálculo de la masa molecular. ¿Ya? ¿Qué es esto? Ahora bien, la profe, ¿cierto? Les ha pedido, les ha indicado, ¿cierto? Que calculen, por ejemplo, la masa molar. La masa molar de un compuesto es numéricamente igual a la masa molecular, ¿ya? Por ejemplo, la masa molar del agua es numéricamente igual, o sea, es 18. 18.00. Lo único que va a cambiar, como dice acá, ¿cierto? Es que la unidad de medida ya no es UMA, ¿ya? Es gramos por mol. ¿Por qué es así? ¿Ya? Porque para la estequiometría y para efectos de cálculo, yo lo voy a representar de esta manera. Voy a decir que el peso atómico está en gramos, ¿ya? Por cada un mol que aparece acá. Y un mol, ¿cierto? Ya sabemos que equivale a este numerito, ¿ya? Pero para no colocar tremendo número, ¿cierto? Yo lo que hago es colocar mol. Pero detrás de mol, ustedes ya saben que está el número de Avogadro. Entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que uno lee de 18,001? Que equivale a la masa molar de 18 gramos, pero 18 gramos contenido en el número de Avogadro, en tantas moléculas de agua. ¿Por qué moléculas de agua? Porque está evaluando moléculas de agua, una molécula de agua, pero podría haber sido aquí átomos de hierro, átomos de cloro, ¿cierto? Lo que haya sido. Usted le va a colocar el apellido aquí de acuerdo a lo que usted está calculando. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Ya? Y esto ustedes ya lo saben calcular, no es necesario, ¿cierto? Que yo continúe calculando, ¿cierto? O explicando esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a usar nosotros? Vamos a usar esta que está acá, la masa molar. Pero también hay que decirle, ¿cierto? Que esto también se puede representar como una masa molecular y hablar de UMA, ¿ya? Sin embargo, para la estequiometría, para los cálculos que van a hacer ustedes en química, ¿ya?
van a hablar de masa molar, que corresponde a lo mismo que es masa molecular, pero con la unidad de medida de gramos por mol. ¿Y qué significa eso? La cantidad en gramos en o contenidas en un mol. Y un mol significa el número de Avogadro. De las moléculas, partículas, compuestos, elementos, de lo que usted tenga, ¿cierto? Para calcular. ¿Se entiende? ¿O voy muy rápido? ¿Aló? Chicos. ¿Está Creo que se bien? entiende. Ya, ¿alguna duda? ¿Alguna duda con esto? ¿Nada? ¿Para continuar? Ya, continuemos entonces. ¿Ya? Y entonces estamos llegando casi al final. Entonces, las equivalencias del mol, ya, que es lo que empezamos a estudiar desde un principio, así como el paso de una a otra, se puede resumir en este siguiente cuadro, ¿ya? Es decir, este cuadro me encanta porque resume todos los pasos que yo necesito hacer para poder calcular, ¿ya? Cualquiera sea las preguntas que se hacen en estequiometría, ¿ya? Es por eso que tienen que tenerlo resaltado y escrito y dibujado y aprendido en su cuaderno, ¿ya? Para que lo puedan usar para responder las preguntas que se les van a hacer, ¿cierto? ¿Ahora me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Ya, se pasé a silenciarme, ¿ya? Entonces es importante que esto lo tengan en su cuaderno, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren, lo explico al tiro. Este es un cuadro resumen de las equivalencias del mol, este que está en el centro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo paso de mol a masa y de masa a mol? ¿O cómo paso de partículas a mol o de mol a partículas? ¿Ya? Como paso de mol a volumen y de volumen a mol. ¿Ya? Respecto al mol, estas tres alternativas, ¿cierto? Tengo para convertir o dar la equivalencia, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Lo hago, ¿cierto? Siguiendo las flechas. Miren, si yo quiero pasar de mol a masa, entonces sigo mi flecha roja, ¿cierto? A la derecha. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar el mol por la masa molar. ¿Ve que es MM significa masa molar? Y ese asterisco significa multiplicar. Es decir, voy a multiplicar el mol por la masa molar y voy a tener la masa en gramos. ¿Ya? De forma contraria, si yo tengo masa y quiero tener mol, ya pasar de masa a mol, entonces lo que yo hago es dividir por la masa molar. Coloco los gramos arriba, dividido en la masa molar, y ese cociente, ¿cierto?, va a corresponder al mol. ¿Se entiende cómo se lee esto? Chicos, Sí. ya. Lo mismo acá al lado. Cuando yo tengo partículas y quiero transformar las partículas al mol, ¿qué es lo que tengo que hacer? De partículas a mol, dividir por el número de Avogadro las partículas. Y cuando yo quiero ir de mol a partículas, lo que yo hago es multiplicar por el número de Avogadro, y así el mol lo transformo a partículas, ¿ya? Y la última parte, ¿cierto?, de mol a volumen o de volumen a mol, es lo mismo, ¿ya? En este caso, para pasar de mol a volumen, tengo que multiplicar el mol por 22,4 litros, y de volumen a mol tengo que dividir el volumen dividido por 22,4 y paso al mol, ¿ya? Eso es, el volumen es solo para gases, ¿ya? No pueden calcular el volumen de volumen a mol o algo así cuando ustedes no están hablando de un gas, o sea, de un sólido o un líquido no se puede. Siempre para gases
en condiciones normales de presión y temperatura. Y eso lo expliqué la clase pasada cuando vimos la ley de Avogadro, ¿ya? Aquí, para poder hacer todo este cuadro resumen, tienen que tener en cuenta 3 valores. Primero, la masa molar. Saber calcularla y saber, ¿cierto?, cuál es, ¿ya? La constante de la ley de Avogadro, ya que yo les dije siempre, un mol equivale a 22,4 litros del gas, ¿ya? Siempre es así. Pero si yo varío el mol, claro, voy a variar también el volumen. Si yo varío en vez de un mol, ahora tengo 2, entonces 2 por 22,4 me va a dar el volumen final. Ya, esto es como un resumen. Es un resumen y la parte es como para saltarse alguna fórmula o algo, ¿ya? Por eso es importante que lo sepan, porque le facilita un poco el poder resolver los ejercicios que van a tener más adelante. ¿Me entienden? Y acá es la constante del Avogadro, y aquí al lado, para partículas y mol, es el número de Avogadro. Número de Avogadro, constante de Avogadro y la masa molar. Esos 3 conceptos para poder, ¿cierto?, buscar la equivalencia de las partículas, el volumen o la masa para un mol dado, ¿cierto? Y aquí cada valor, ¿cierto?, va a ser distinto y va a depender de dónde quiera ir o de la pregunta que le están haciendo del ejercicio para ver qué parte ocupo. ¿Alguna duda para leer el cuadro, para poder entender el cuadro? ¿Alguien no entendió? No, profe, quedó claro. Ya. Miren, aquí dice, acá abajito, ¿cierto?, aparece como un ejemplo, ¿ya? Es importante notar que el cuadro anterior, este que está acá, resume las relaciones de equivalencia del mol, ¿ya? Resume las equivalencias del mol y busca simplificarla, es decir, que sea más sencillo para ustedes llegar del mol a la masa, del mol al volumen, o del mol a las partículas y viceversa, ¿ya? Para simplificar esto. Sin embargo, ojo acá, sin embargo, también es posible convertir una unidad en otra, o sea, esta en otra o esta acá, ¿ya? Utilizando proporciones directas, ¿ya? Proporciones directas es lo que ustedes ven o de repente usan como regla de 3. ¿Han escuchado eso? ¿Regla de 3? ¿Han trabajado con eso? Sí. Ya. Aquí también lo pueden usar. Pueden usar este cuadro resumen para buscar, ¿cierto?, y simplificarse las cosas. O también, ¿cierto?, hacer una regla de 3 o la proporción directa, como se dice. ¿Ya? Para eso tienen que tener claro, los que quieran usar regla de 3, estas 3 cositas. Miren. Para poder hacer cualquier regla de 3 simple, tanto en biología, en física, o en química, o en matemática, ¿cierto?, tienen que tener claro que tienen que hacer una equivalencia, primero lo que tienen versus lo que están cambiando, variando. Arriba siempre va lo que siempre debe ir, o sea, lo que no se modifica, lo que es natural, lo que se mantiene constante. Y abajo siempre colocan lo que desean calcular o variar, ¿ya? Y para eso tienen que tener siempre en claro estas 3 cositas. En el caso del mol, de estequiometría del mol, ¿ya? Primero, que un mol siempre contiene 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, ¿ya? También que un mol, ¿ya?, corresponde, ¿cierto?, a la masa molar de una sustancia, ¿ya? Es decir, si yo tengo la masa molar de cualquier sustancia, siempre eso va a corresponder a un mol. Si yo quiero calcular 2 mol, entonces la masa molar la debo calcular por 2, ¿ya? Y que un mol de gas siempre ocupa el volumen de 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Esto nunca va a variar, por lo menos en su enseñanza media, ¿ya? Entonces,
pueden colocarlo o lo obvian, porque no va a cambiar, ¿ya? Ejemplo, miren, ¿cómo usamos estas tres cositas para un ejercicio tipo? Perdón. Perdón, ya. ¿Cómo podría preguntarles la profesora, ¿cierto? O yo. Le podría preguntar lo mismo que yo les preguntaba en las diapos anteriores, donde teníamos a Mafalda, ¿cierto? Pero ahora en un problema. Por ejemplo, ¿cuántos, cierto? ¿Cuántas partículas, cierto? Hay en 4 moles de... ¿Cuántas partículas? Aquí voy a escribir. ¿Cuántas partículas, ya, hay en 4 moles de carbono, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, tengo que transformar el mol, ¿cierto?, en partículas, ¿verdad? Porque dice, ¿cuántas partículas hay en 4 moles de carbono? Tengo dos opciones. Ocupar esto que tengo acá abajo con la regla de 3, o ocupar mi resumen magnífico acá, ¿ya? Entonces, quiero pasar a partículas a partir de un mol. Es decir, de aquí quiero pasar a ya, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, tengo 4, ¿cierto? 4 moles, ¿ya? Y dice que quiero pasar a partículas, por lo tanto, ¿qué tengo que hacerle? Multiplicar por el número de Avogadro. ¿Sí o no, chiquillos? ¿Me siguen? Sí. ¿Aló? ¿Me siguen? Ya. ¿Cuánto les da eso? 4 por 6.02 exponente 23 me da 2.4 por 10 elevado a 24, ¿ya? Y eso corresponde a la cantidad de partículas que yo tengo en 4 moles de carbono. Solo siguiendo esta fórmula. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ya. Pero también lo puedo hacer con esta que está acá abajo. ¿Cuál de las tres me serviría para poder responder mi pregunta acá? Para hacer una regla 3. La primera. La primera, ¿cierto? Porque la primera me involucra mol y me involucra número de partículas. Recuerden que para hacer una regla 3 simple, la primera regla que tienen que tener presente es que tienen que tener peras con pera y manzanas con manzana. O sea, no puedo usar aquí la segunda, porque acá tengo mol, claro, sí me sirve el mol, pero tengo masa molar al otro lado. Entonces no podría ocuparlo porque tengo que juntar pera con pera y manzana con manzana. Recuerden eso. ¿Ya? Entonces digo, un mol, ¿cierto? Escribo siempre lo que sé, lo que tengo, lo que no me va a variar. ¿Ya? Un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23, ¿cierto? Y eso, le pongo un guión y le pongo un guión porque quiero hacer una regla de 3, ¿cierto? Y acá abajo coloco el mol y acá abajo coloco, ¿cierto?, las partículas. ¿Qué es lo que tengo en mi pregunta? Dice, ¿cuántas partículas hay en 4 mol de carbono? Es decir, mi X o mi interrogante va aquí, en las partículas. Porque es lo que me están preguntando. ¿Sí o no, chiquillos? Coloco la X en donde está, ¿cierto?, mi incógnita. ¿Ya? Que corresponde a la cantidad de partículas, es decir, X partículas. Partículas con partículas. Si lo colocan al revés o no lo hacen bien, no les va a dar. Nunca les va a dar. Tiene que ser así. ¿Ya? Y acá al otro lado me están diciendo que corresponden a 4 moles. A 4 moles. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Así se ordena la info. Para poder hacer una regla de 3. Coloco arriba
Lo que no varía, porque yo sé y aprendí que un mol siempre va a corresponder a 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Y abajo coloco ordenadamente lo que me están variando, o lo que me están preguntando, mi incógnita. En este caso es cuántas partículas hay, pero ahora en 4 moles. ¿Me siguieron, chicos? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Esta regla de 3? Multiplico cruzado. ¿Ya? Es decir, 4 por 6 y divido por el que me queda solito. O el que al contrario tiene la incógnita. ¿Se dan cuenta? Siempre es cruzado. Entonces, mi X va a ser igual a la multiplicación de estos dos valores dividido por 1. Entonces le da 4 por 6.02 exponente 23. ¿Se entiende? ¿Dudas? Por 10 elevado a 24. Me dio lo mismo, ¿no? Ya. ¿Estamos bien entonces? Podemos resolver estos cálculos que tienen que ver con partículas, masa molar, litros de un mol, siguiendo esto que yo tengo aquí, o haciendo mi regla de 3 simple si no recuerdan todo esto. ¿Ya? ¿Qué consejo les doy? Ahora que termina la clase, ¿cierto? Escríbanlo en su cuaderno, ¿ya? Y uno cuando lo escribe, ¿cierto? Le pone color, lo subraya, como que se lo va aprendiendo, ¿ya? Eso les va a servir para todos los cálculos que tengan que hacer de ahora en adelante, ¿ya? Si no, ¿cierto? Recordar estos conceptos que tienen acá abajo de regla de 3. ¿Se entiende? ¿Dudas, chiquillos? Hasta aquí vamos a llegar hoy día. ¿Aló? ¿Dudas?